Hello, I'm Dr. Faris Hawatmeh. I'm a dermatologist. I went to school at University of Florida. I did my undergrad in human nutrition and food science. And then I went to medical school at Nova Southeastern University, where I got my degree in Doctor of Osteopathic Medicine. And then I did my intern year at Mount Sinai in internal medicine. Finally, I did my residency in dermatology at Larkin Hospital Palm Springs campus in Miami, Florida. I chose dermatology because it's a specialty that involves a lot of medical care with a lot of medicines and as well a lot of surgical procedures. I love working with my hands, and I also love the smile that I put on my patients' faces when they come and see me. My favorite therapy or treatment is skin cancer removal. It's a procedure that saves lives, and there's also an artistic component to it. My favorite part of it is reconstruction. So after skin cancer removal surgery, you're left with a hole, usually on the face, which is the most common place for skin cancer. And when you reconstruct and you put someone's face back together and you have a barely visible scar, it feels amazing. The most impactful patients I've had are my patients with very severe psoriasis that we treat with a lot of modern medicines nowadays that have minimal side effects and great outcomes. The patients come back in a couple of months with minimal to no psoriasis, and it's incredible to see their life change and how happy they've become. It's a difficult question to answer, but psoriasis is an autoimmune disease where the outer layer of the body's skin, the squamous cells, they proliferate too much, and you get these hyperkeratotic thick scales on usually the extensor surfaces of the body, like the elbows and knees, but it can affect any part of the body. It's very itchy. The word psoriasis comes from the Greek for itch, so it's a very debilitating disease with a lot of consequences, not only uncomfortable for the patient, but also it has social consequences because people are afraid to reveal parts of their body that has psoriasis because they feel that others might think that they have something infectious or something that they can pass on to them, when that is not true. Psoriasis is not contagious, and that's one of the worst parts for patients because they get a little insecure, or friends or families don't want to hang out with them because they might see these large plaques on their skin. Here are 3 common symptoms that may indicate that you have psoriasis. One is scaly plaques on the elbows or knees that can have a gray or silverish color. 2 is severe itch in those areas. And 3 is bleeding. When scratching those areas, peeling off the skin, you may see some bleeding in the areas. Psoriasis has a great amount of treatments, from topical medications to medications that you take orally to injectable medications. Everyone has a different severity of psoriasis, so you want to make sure that the treatment is geared towards the specific patient. We usually start with topical treatments for patients that have mild to moderate psoriasis. Some of these include topical steroids, topical vitamin D analogs, and other anti-inflammatories. Additionally, we can use medications like acitretin, which is a family of Accutane that we use in patients with acne. There's also injectable medications like Humira or Skyrizi, which have come into fruition in the past 20 years or so, but have gotten better and better every year. And these medications have really been lifesavers for a lot of our patients. The most common dermatological conditions are eczema, psoriasis, acne, skin cancer, depending on the age of the patient. So babies and small children, we see a lot of eczema. We see a lot of molluscum contagiosum, which is a virus that is spread from child to child, especially in the school-aged children. Additionally, teenagers suffer a lot from acne. Mild acne in most of teenagers, but acne can get very severe and needs to be treated very aggressively. If not treated, then it can cause scarring, and
it will cause lifelong effects. And then as the population ages, then with more sun exposure, you see more skin cancer. These older patients are usually seen at the dermatologist for skin checks. Many of them have a history of skin cancer and need frequent skin checks. Others have family history of skin cancers, like melanoma, and patients with history of melanoma definitely need to have their skin checked because melanoma is a very dangerous type of skin cancer that can spread to other parts of the body very quickly. A skin check is when you go to the dermatologist for a full body skin exam. We recommend that most patients do this at least once a year or more frequently if you have any history of skin cancer in yourself or the family. During these skin exams, we check all the parts of the body that you might not be able to see, including the back or the buttocks area where skin cancer likes to proliferate due to not being seen very frequently. During these skin exams, we also check for rashes that we can treat medically, and we see if there are any suspicious lesions that might need further testing. The most common cosmetic dermatological procedures include Botox, fillers with hyaluronic acid fillers, lasers, and peels. Botox is botulinum toxin, and it's a neuromodulator. A neuromodulator works at the level of the neurons in the muscles, and it paralyzes the muscles for approximately 3 to 4 months. There are new treatments now that can paralyze the muscles for 6 months. When you paralyze the muscles, usually it's done in the face to hide the signs of aging. By paralyzing these muscles, you can treat dynamic lines, which are the lines that are created when you move your face. It's recommended that you do this early on in life because once those lines become static and are always there, there's no way to get rid of them. So it's always better to do this preventative treatment. Hyaluronic acid fillers are fillers that are injected under the skin. They can be dissolved if you do not like the outcome or if they cause any complication. So they are very safe and they are preferred by most providers. Lasers that are very commonly used in dermatology include CO2 lasers, which can create a full face rejuvenation. There is a downtime of approximately 7 days due to redness and swelling that can occur, but the results are amazing. Another type of light therapy that we use is IPL. This is an amplified light spectrum with a wide spectrum of light, and we can use filters to focus on specific wavelengths that we can use to target certain chromophores, which are just the targets that we're targeting to get rid of in the skin. For example, we'll use a chromophore, or we'll use a filter that will target red spots, and that is a good filter to use for patients that have rosacea. We also can target brown spots, so patients that have lentigos or sunspots, we can help get rid of those for them. A lentigo is a benign or not dangerous spot on the face usually that comes from sun exposure, and it happens when the melanocytes, which are the cells that create color in the skin, are overactivated by a lot of sun exposure, and they start to produce a lot of melanin, which is then deposited into the superficial layers of the skin, and then you're left with a brown spot. The biggest factor in skin aging is the sun. The sun can cause brown spots, it can cause cancers, it can cause wrinkling of the skin. The sun can damage the elastic fibers of the skin, creating what we call dermatohiliosis, which is severe wrinkling of the skin. It's very visible when you see, for example, a truck driver that works all day driving. The left side of their face is going to have a lot of wrinkles, and the right side of their face is going to have less wrinkles. Using sunscreen is the most effective way to prevent skin aging, but you can also prevent skin aging by using hats or SPF clothing. The most important aspect of this is actually to prevent skin cancer. When you have a skin cancer, if you let it get too big, it can cause deformations, especially when treating them. It's very difficult to reconstruct cases that are very big when you remove skin cancers that have been there for a long time. So it is very important to
wear your sunscreen every day, at least an SPF 30, and there are different types of sunscreen. Some are chemical blockers and some are physical blockers. We recommend physical blockers for most of our patients, and those are gonna have ingredients like zinc oxide or titanium dioxide. Some chemical blockers are actually banned in some parts of the Caribbean because they are said that they can affect the reefs. So when you're traveling, try to always opt for a physical blocker. Both are safe for the skin. We recommend that you use whichever one you're gonna use more often, but some patients that have sensitive skin have less skin reactions to physical blockers than to chemical blockers. So patients with sensitive skin can get some redness, itching, or rash from chemical blockers. There are a lot of ways to improve scars. We have a lot of medications that we can use. Most of them are injected into the scar. One of the most popular is Kenalog or triamcinolone, which is a steroid. We like to mix this with 5-fluorouracil, which is a chemotherapeutic drug that has been shown to help reduce the itching of scars and to help reduce the recurrence after injection. These treatments are usually done once a month for 3 to 6 months. If these treatments are not successful, then we can always go ahead and do surgery where we can cut out the scar. This is called a scar revision. We can cut it out. We can inject this medication inside. It'll prevent it from coming back. In cases that are recalcitrant, we have used radiation therapy successfully. This is a very popular treatment for keloids, and everything really depends on the ability of the surgeon and how well they can hide the small scar that's left after they've removed your keloid or hypertrophic scar. When undergoing cosmetic procedures, you need to be aware of some of the risks, which most frequently is going to be associated with bleeding. So before you do a cosmetic procedure, you need to make sure to either visit your provider for a consultation so you can be educated, or ask them for a pamphlet on which they can provide, giving you the medications or supplements that you need to avoid. Most frequently, medications that we need to avoid include NSAIDs such as ibuprofen or aspirin, which can increase bleeding, as well as vitamin E or fish oil. It is not recommended though to stop any anticoagulants that have been prescribed by your primary doctor or cardiologist for any heart conditions, as the small risk of bleeding during our procedure would not be more important than keeping you alive by taking the medications that your doctor prescribed. When it comes to choosing the right skincare products for you, first you need to think about what kind of skin you have. You need to see if your skin is more on the dry side or is it more on the oily side. Depending on this, when you go to the pharmacy, you can see some creams or washes are specifically made for patients that have drier skin, and some are made for patients with oily skin. So when it comes to sunscreen, for example, you can have some sunscreens that leave you with a matte finish, and that's really good for patients that have oily skin. There are seasonal considerations for cosmetic treatments. In seasons when there's low humidity in the atmosphere, there are some cosmetic treatments that can dry you out excessively. During the winter time, you allow your skin enough time to accommodate and get used to the dry atmosphere before undergoing these procedures, because they can become more drying, which leads to eczema exacerbations, fissures in the skin, redness, discomfort, itch. It is also imperative to understand that when you're going on a trip or vacation to somewhere cold or dry, you need to discontinue some of your skincare products that might cause more drying. For example, retinol. It is recommended you discontinue it at least 3 to 4 days before your flight or your travel to very high altitude dry areas. Hola, mi nombre es Mayret Padrón, Physician Assistant por sus siglas en inglés, en la comunidad por los últimos 15 años. También soy una médico extranjera graduada en las Islas Vírgenes
Por los últimos 15 años he dedicado a tratar pacientes desde el punto de vista clínico, pero basado sobre todo en cuidar sus enfermedades crónicas que aparecen en los últimos años de su vida. Y esto me ha llevado a ver que para llegar a ser longevos saludables tenemos que empezar a cuidarnos desde muy jóvenes. De ahí que yo crea tanto en que la medicina anti-longevidad y la medicina preventiva van a ser las claves para tener en el futuro adultos más viejos y más saludables. Medicina preventiva es anticiparse a que aparezca una enfermedad. Es, por ejemplo, ser respetuoso con las campañas de vacunación que nos proponen desde que nacemos. Es mantener un estilo de vida saludable, una dieta alejada de todos los ultraprocesados, es hacer ejercicios, es pensar bien, es respirar bien, es mantener un círculo de amigos saludable. Eso es la medicina preventiva, además de hacer muchos exámenes. Además que la medicina preventiva nos programa ciertos exámenes de salud para saber qué probabilidades tenemos de desarrollar ciertas enfermedades crónicas y también basado, por supuesto, en nuestra historia familiar y tratar de prevenirlas mucho a tiempo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es medirse el colesterol después de los 21 años, es medirse la presión arterial cada vez que vamos a una consulta médica. Son los exámenes como, por ejemplo, la colonoscopia, la presencia de sangre oculta en las heces fecales, la mamografía para las mujeres, que es tan importante. Igualmente el antígeno prostático para los hombres. Todos esos exámenes podrían anticipar qué posibilidades tenemos de adquirir estas enfermedades que serían fatales cuando ya aparecen. Y de esta manera podemos tratarlas antes de que aparezcan. Pero es mucho más que eso. Es saber que desde que uno es joven, porque realmente el proceso de envejecimiento comienza a los 30 años, se comienzan a cortar los telómeros, que son una parte del DNA nuestro, o sea, de donde está la información genética nuestra, y a esa edad se empiezan a cortar y empiezan a aparecer ya signos de envejecimiento, no solo en nuestra piel, que es lo más evidente, sino dentro de nuestro cuerpo también. Entonces yo insisto mucho en que esta rama de la geriatría no comienza a los 65 años o más, sino que comienza desde que estamos muy jóvenes, porque de cómo llevemos la vida cuando seamos jóvenes, tendremos una salud larga y una salud fuerte. Creo que el futuro de la salud en sentido general va a estar en estos dos pilares, antilongevidad y prevención, porque efectivamente nuestra vida se ha alargado mucho, sobre todo en países industrializados como en el que vivimos, pero estamos viviendo más y más enfermos. Sería ideal vivir muchos años, pero con una calidad de vida igualmente alta, saludables. Y ese es el propósito de esta medicina anti-envejecimiento, pro-longevidad. Y para eso estamos nosotros aquí, porque efectivamente en nuestra comunidad usted puede ver otras oficinas que podrían ofrecer estos mismos servicios, pero ¿cuál es la diferencia con Casablanca Medical? Es que lo estamos haciendo desde una perspectiva estrictamente médica. Aquí el cuidado va a ser específico para cada paciente. Cada paciente es un universo. Cada paciente tiene su historia familiar, tiene las exposiciones a los ambientes que ha tenido,
tiene los problemas psicosociales que ha tenido. Y todo eso influye en su salud en sentido general. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar todas estas terapias que son muy famosas, ahora están muy de moda, pero lo que nos llevó a este equipo médico de clínicos en Casablanca a decirnos tenemos que hacer la diferencia en la comunidad no se está haciendo con el rigor médico que creemos que debemos ofrecerles a los pacientes, porque todas estas terapias de péptidos, de terapia intravenosa que provee vitaminas, que provee minerales, todo tiene una repercusión en el cuerpo y uno tiene que darla un conocimiento de lo que ya está presente en el cuerpo para no dar de más, porque el primer sentido de la medicina es no hacer daño. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos haciendo la diferencia, porque no lo estamos haciendo desde un punto de vista estético, que llegaremos ahí, pero ya veremos cómo, sino que médicamente estamos preparando a un ser humano para que llegue a una edad mayor, saludable, y al que ya está pasando por esa edad, igualmente lo estamos analizando desde el punto de vista médico para que reciba lo que precisamente tiene que recibir. La primera causa de muerte de los Estados Unidos son las enfermedades crónicas, después seguido del cáncer. Si hiciéramos más caso a todos los protocolos de medicina preventiva que ya están establecidos en el sistema de salud de Estados Unidos, creo que no tendríamos unos números tan elevados como actualmente tenemos. Y como dije, la calidad de vida al llegar a esas edades avanzadas sería mucho mejor. Tendríamos ancianos más funcionales, menos enfermos. Es increíble que la mayor cantidad de dinero que se gasta en este país, en el sistema de salud, se gasta en los últimos momentos de vida de una persona. No tiene sentido. ¿Por qué no gastamos más recursos para evitar que llegue una persona tan enferma y sufriendo tanto al final de la vida? Pero eso no solo es pertinente a la medicina, es también pertinente a la educación. Y nosotros en nuestro centro enseñamos al paciente a, después que terminen el proceso con nosotros, continúen en su vida viviendo un estilo de vida saludable, pero con conocimiento de causa, porque un paciente educado es un paciente que va a saber por qué va a hacer las cosas y las va a seguir haciendo. Porque al final lo que queremos es eso, una comunidad saludable, y ese es el propósito de nuestro centro. Efectivamente, también nos preocupamos de cómo nos vemos, porque me estoy refiriendo un poco a lo que no se ve, que al final es lo más importante, pero también queremos vernos bien. Y para eso tenemos a nuestro doctor Farid, se va a encargar de la otra parte. El doctor Jawad es un dermatólogo, además es médico en general y además tiene una subespecialización en la dermatología. Me ha pasado mucho durante estos 15 años que he tratado mayormente población mayor de 65 años, que los dermatólogos, porque son viejitos, no toman en cuenta la parte estética de cómo va a quedar una herida después de tratar un cáncer. El doctor está entrenado para no solo tratar la parte médica, sino la parte cosmética que los va a hacer sentir mejor a ellos. Como también eso entronca con el programa Prolongevidad, Antiedad y de medicina preventiva que tenemos acá, porque bueno, eso se va a terminar con los procesos de embellecer la piel por fuera. Hay una parte que viene de adentro y hay una parte que viene de afuera. Igualmente él es un dermatólogo, no es un cosmetólogo, es un doctor en dermatología y lo va a enfrentar también de esa manera.
Y eso es algo que no todas las clínicas de la comunidad lo ofrecen. Y como digo, estrictamente desde una perspectiva médica. Y en ese sentido, creo que es el mejor regalo que le podemos hacer a esta comunidad de Miami que tanto nos ha dado. Y lo primero que ofrecemos son pruebas de salud específicas que no se completan a través de los médicos primarios, pero que hemos visto que estos marcadores de laboratorios que nosotros buscamos aquí son clave para saber cuáles son los riesgos nuestros, por ejemplo, de enfermedad cardíaca, de enfermedad endocrina como la diabetes, de enfermedad mental como el Alzheimer's disease. Nosotros vamos a ofrecer un panel de laboratorios que no solo cubre lo que podría ofrecerle su médico primario quizás, sino vamos a marcadores más específicos que la medicina de evidencia ha demostrado. ¿A qué es propenso ese paciente y cómo lo podríamos ayudar? Es a ofrecer desde terapia intravenosa de vitaminas y minerales. Vamos a ofrecer también un programa estrictamente médico, monitoreado médicamente de pérdida de peso con varias cosas que vamos a ofrecer, no solo los nuevos péptidos que están en el mercado, porque no todo el mundo califica para ello y eso es una cosa que quiero hacer mucho énfasis. Vemos que en esta comunidad lo ofrecen sin saber cosas básicas que tiene que saber un clínico antes de prescribirlo al paciente. O sea, necesita cierta seguridad para uno decir, estos son los péptidos que tienes que usar. Y nosotros aquí lo vamos a hacer estrictamente desde esa perspectiva. Insisto mucho en esto porque estoy cansada de tratar ya en mi consulta clínica resultados de pacientes que no tuvieron en cuenta esas cosas tan importantes a la hora de ir y someterse a un tipo de estas terapias, y ahora estamos enfrentando consecuencias graves, lo cual se evitaría efectivamente con lo que vamos a ofrecer aquí, que lo tenemos todo igual, repito, basado en la evidencia médica, bien organizado de qué es lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, como no todo el mundo va a ser un buen candidato para tener esta terapia de péptidos, también ofrecemos otras terapias farmacológicas y por supuesto consultas nutricionales y de estilos de vida. Además de otras medidas para saber exactamente cuál es el porcentaje de masa corporal, cuál es nuestra capacidad de resistencia y de ejercicio físico. Porque al final estos van a ser los marcadores que van a dictar cómo va a ser nuestro envejecimiento. Van a ser el reemplazo de hormonas. Estamos lidiando con una población de la mediana edad que está teniendo muchas deficiencias hormonales y no saben cómo enfrentar. Realmente todas estas deficiencias hormonales están influyendo en todos los demás aspectos de su vida y vemos cómo están poniendo pequeñas curitas en cosas que tienen su origen en las hormonas, sin embargo no se estudian. Igualmente, no todo el mundo es candidato para ello, por lo cual vamos a dar una evaluación médica de quién sí y quién no. Tienen esta mediana edad, pero también con los jóvenes que, por ejemplo, quieren fortalecerse, pero lo tienen que hacer de una manera segura, porque el uso de estas hormonas tiene una repercusión en la salud, sobre todo del corazón, y en la salud endocrina a largo plazo. Cuando uno es joven no se da cuenta, pero aquí estamos nosotros para educarlos, para buscar exactamente la dosis precisa para ese joven que se quiere fortalecer desde una perspectiva científica. La otra terapia que vamos a ofrecer, como este programa de prolongevidad, ¿qué servicios ofrecemos en Casablanca para promover la longevidad? Tenemos la terapia
para optimizar las hormonas, un servicio de laboratorio donde medimos marcadores que no se miden en otros lugares, ni en su oficina de médico primario, ni en otro lugar, porque son muy precisos. También tenemos un servicio de medir los micronutrientes, porque esto va a ser esencial a la hora de hacer una hidratación intravenosa especial para usted. Y además de eso ofrecemos la medicina regenerativa, no solo a través de la parte dermatológica con el Dr. Hawa Ahmed, sino por ejemplo con el uso de PRP y otras cosas futuras que ya ustedes se irán enterando. Tenemos la terapia de optimización hormonal para hombres y mujeres. También ofrecemos los servicios de laboratorios y de exámenes específicos para saber los riesgos de enfermedades que usted podría padecer y que no son cubiertos por la mayoría de los seguros. Mediremos también cuáles son los niveles suyos de los micronutrientes, como por ejemplo el magnesio, como por ejemplo la vitamina B12, como por ejemplo el calcio. Y por supuesto ofreceremos también la medicina regenerativa, no solo de mano del doctor dermatólogo en nuestro centro, sino también por ejemplo terapia desde los servicios dermatológicos que nuestro doctor en Casablanca va a ofrecerles, sino también a través de, por ejemplo, del plasma rico en plaquetas y de otras. Cuando usted venga a Casablanca, ¿qué laboratorios les vamos a hacer? Bueno, pues, los más comunes, los análisis de sangre y de orina, que a lo mejor su médico primario le hace, también estudios hormonales de los niveles de vitamina, marcadores precisos de salud y longevidad, como por ejemplo específicos tipos de lípidos, específicos marcadores para saber si uno tiene una preponderancia genética para algún cáncer. También cuantificaremos los ácidos grasos en cada membrana de los eritrocitos. Los eritrocitos son las células rojas de nuestro cuerpo, donde llevamos el oxígeno a todos nuestros tejidos. Y la razón por la que estos exámenes son importantes es porque cada paciente es un mundo. Dependiendo de sus resultados, entonces serán las terapias que nosotros podremos ofrecerle. Esto no es una cosa que se puede hacer en serie, porque cada persona es un universo y usted va a recibir lo que usted necesite y lo que nos garantiza. Por eso es que estos exámenes son tan importantes de hacer y que no se ofrecen en todos los lugares, pero que aquí en Casablanca tenemos esos servicios. Otro de los laboratorios de los exámenes que vamos a ofrecer van a ser análisis de los telómeros. Los telómeros son parte de la célula del DNA donde está la información nuestra genética. Y dependiendo de cuán largo o cuán corto sean, pues entonces eso nos puede dar una idea de cuánto vamos a durar. Vamos a tener también estudios genéticos y estudios donde nos van a decir qué grado intra y extracelular real tenemos de inflamación y oxidativa. Hay marcadores precisos para eso y que no se hacen en las oficinas primarias, pero que nosotros aquí sí lo vamos a ofrecer. ¿Qué son los telómeros? Bueno, los telómeros son una parte del DNA que se va achicando mientras vamos envejeciendo. Y dependiendo de su longitud, de cuánto miden, pues entonces nosotros podremos anticipar cuánto cuidado usted necesita y por cuánto tiempo. Y eso lo ofrecemos aquí en Casablanca. ¿Qué información nos da saber la longitud de nuestros telómeros? La información que podemos sacar de ahí es saber exactamente. Tenemos una edad, que es la edad con que nacemos, la edad cronológica, pero también tenemos una edad biológica. Y los telómeros nos van a decir exactamente si aunque tengamos 50 años, realmente tenemos 60 o tenemos 30. Y dependiendo de eso, entonces serán los servicios que nosotros podemos ofrecerlo, desde terapia intravenosa, de
minerales, hasta terapias de reemplazo hormonal, hasta terapias más complejas que en un futuro también las ofreceremos aquí en Casablanca. ¿Por qué es tan importante hacer un examen de cómo están nuestros niveles de micronutrientes en el cuerpo? Porque vamos exactamente a saber las deficiencias que tenemos. Vamos a saber exactamente también la cantidad de oxidación que tenemos en nuestro cuerpo, que eso es lo que envejece a la célula. Y dependiendo de eso, vamos a preparar los cócteles intravenosos precisamente para usted. Es un tratamiento personalizado y es específico a la necesidad de cada paciente. Y nosotros aquí le vamos a decir precisamente lo que usted necesita. La terapia de cócteles intravenosos es precisa para cada paciente y aquí nosotros hacemos los exámenes para saber qué deficiencias tienen esos micronutrientes, qué deficiencias tienen los antioxidantes que nos protegen y basado en eso entonces hacemos precisamente el cóctel que usted va a necesitar, pero preciso a las necesidades de ustedes, no como vemos que se hace en esta comunidad que le dan lo mismo a todo el mundo no necesita lo mismo. Esto no es una producción en serie, somos universo, cada uno de nosotros, y como tal tenemos que ser tratados. Y eso es lo que le estamos ofreciendo aquí, siempre desde una perspectiva estrictamente médica. Para la persona que quiere perder peso, también les explicamos todos los planes farmacológicos que tenemos, que incluyen los nuevos péptidos, pero también otras medicinas para aquellos que no son candidatos para usar los péptidos, que ya hablaremos de qué son los péptidos. También ofrecemos un escáner de nuestro cuerpo para saber exactamente el porcentaje de grasa que tenemos y vamos a también examinar lo que es la cantidad de metabolismo que tenemos mientras estamos descansando, pues basado en eso sabremos los planes de nutrición que le podremos ofrecer. Necesita escáneres DEXA que son los más precisos para saber exactamente cuál es su porcentaje de grasa y nosotros lo ofrecemos aquí. Embárquese con nosotros en un viaje transformador hacia un usted más saludable con la ciencia de la pérdida de peso al alcance de su mano. Aquí en Casablanca le ofrecemos, entre otros, la semaglutida, que es un péptido, una proteína pequeña que aborda la pérdida de peso en su núcleo. Imita esta medicina una hormona que regula el apetito y la ingesta de calorías. Por supuesto, con este medicamento tan innovador, su cerebro va a recibir una señal para reducir el hambre y aumentar la sensación de saciedad, llevando a una reducción natural y significativa del peso. Recuerden que es muy importante el hambre en este proceso y con este medicamento lo vamos a controlar. Ofrecemos la tirzepatide, que es diferente a la semaglutide porque tiene una acción doble. ¿De cuánta azúcar entra a la sangre? Esta es una combinación única, esta es una combinación mágica que ayuda a manejar más el hambre y a que el cuerpo suyo maneje la energía que recibe de los alimentos más eficientemente y no guarde lo que no nos hace falta. En Casablanca, nuestro equipo médico es experto personalizando su plan de tratamiento. Asegura que usted entienda cómo estos medicamentos trabajan y juntos podemos ayudarlos a alcanzar su objetivo de pérdida de peso de una manera segura, sostenible y, como siempre decimos, desde una perspectiva estrictamente médica. Descubra las historias de éxitos de aquellos que han adaptado un enfoque científico para la pérdida de peso. No se trata solo de perder libras y kilogramos, se trata de entender mejor su cuerpo, de adoptar un estilo de vida más saludable. Aquí lo educamos a que usted, después que termine con nosotros, continúe su vida viviendo desde esta perspectiva saludable. Aquí en Casablanca tenemos los mejores servicios médicos para usted. Tenemos una solución de pérdida de peso personalizada a sus necesidades.